Bitcoin y el mercado de criptomonedas se encuentran en pleno bull run e independientemente de la volatilidad intermedia que pueda ocasionarse, esto parece que no tiene freno. Y por regla de tres, muchas personas van a verse atraídas por este nuevo mercado para ver cómo pueden ganar dinero rápido y fácil. Además, si pueden tener que pensar poco, mucho mejor. Pero la realidad es bien distinta, ya que únicamente el 10% de los participantes de este bullrun, actuales o futuros, será capaz de ganar dinero. Lo que significa que el 90% restante saldrá perdiendo. Y antes de que sigas haciéndole caso a tu influencer experto en criptomonedas de confianza, antes de que vuelvas a comprar cualquier otra de las altcoins que se están recomendando a día de hoy, quiero que tengas presente lo siguiente. En el mercado de criptomonedas, todo el mundo es tu enemigo. Para que una persona gane, literalmente otra persona tiene que perder. Y como lo que quiero es protegerte, evitar que caigas en trampas, manipulaciones, falsas esperanzas, como no quiero que, independientemente de que en ciertas fases de mercado ganes, termines perdiendo todo tu dinero, en este vídeo voy a abordar tres temas trascendentales. En primer lugar, quiero hablar de cómo los movimientos de Bitcoin afectan a las tendencias del resto del mercado de criptomonedas. Y te explicaré dos formas muy sencillas de evitar que tus ganancias se reduzcan a la mitad o se vuelvan pérdidas. En segundo lugar, hablaré del sector más prometedor que veo en el mercado y por qué, a través de datos reales y objetivos, considero que será la mejor inversión para todo el bullrun. Finalmente, y como punto más importante, explicaré cuáles son los peligros de invertir en altcoins y revelaré cómo muchos influencers te engañan, te manipulan y se aprovechan de ti. No solo para que ellos puedan lucrarse, sino que haciendo que tú también pierdas dinero y notes la sensación de depender aún más de sus propios vídeos. Así que habiendo dicho esto, vayamos a por el primer punto. Empecemos hablando de Bitcoin y es que para quien no lo sepa, Bitcoin es la piedra angular del mercado de las criptomonedas. Bitcoin hace o deshace en base al contexto en el que se encuentra y a partir de ahí el resto de criptomonedas, es decir, las altcoins, suben o bajan. Actualmente nos encontramos a muy poquitos días de vivir un nuevo halving. Para quien no sepa qué es el halving o para quien quiera investigar más sobre el mismo, abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este mismo vídeo va a encontrar un vídeo completo y dedicado al halving de Bitcoin, qué es, por qué se forma, desde cuándo se forma, hasta cuándo se formará, cómo afecta a Bitcoin, cómo afecta al resto de criptomonedas, tendencias, compras, ventas, etcétera, etcétera. Pues bien, asumiendo que ya entendéis qué es el halving o que quien no lo entienda lo verá a continuación después de ver este vídeo, antes de explicar cuáles son esas dos formas de evitar que esas ganancias que vamos a ir acumulando se vuelvan en pérdidas o se reduzcan a la mitad, quiero explicar un poco cómo se movieron las tendencias en el halving anterior. Empezando por Bitcoin, y voy a hablar de esto muy rápidamente. Como podéis ver, el halving de Bitcoin ocurrió en mayo del año 2020. Concretamente, ocurrió sobre este punto de aquí, mayo del año 2020. Y como tal, la realidad es que no sucedió nada de forma inmediata, pero unos meses después, justamente a partir de octubre del año 2020, el precio de Bitcoin empezó a subir y a subir y a subir, y lo hizo porque cada vez había más demanda en el mercado. Y para marzo del año 2021, vamos a ponernos al año 2021, en marzo, aquí lo tenemos, ya había llegado a su primer máximo histórico de aproximadamente los $61.000. Luego el bull run siguió, se formó un pequeño movimiento correctivo y ya en mayo del año 2021, justamente en mayo, el mercado llegó a los $66.000 y ya a partir de ahí entramos en el mercado bajista. Pero vamos a ver la gráfica de otra de las monedas con mayor capitalización, concretamente la segunda del mercado, y es el gráfico de Ethereum. Y es que podéis ver que después de que Bitcoin llegara a su máximo histórico, lo hizo Ethereum. Llegó al primer pico y después del movimiento correctivo llegó a su máximo histórico en noviembre del año 2021, ya mitades de noviembre, más tarde de lo que lo hizo Bitcoin, ya que, como hemos visto anteriormente, Bitcoin lo hizo en octubre. Llegó a ese segundo pico en octubre del año 2021. Ethereum lo hizo en noviembre. Como regla general, lo que pasa a Bitcoin lo hace posteriormente Ethereum.
un par de semanas, un mes, 2 meses, no hay una norma estipulada para eso, pero primero va Bitcoin y luego va Ethereum. Por ejemplo, Bitcoin, eso es cierto, subió alrededor de un 700% en este periodo, de mayo del 2020 a marzo del año 2021, y Ethereum subió un 1900%. Esto también es algo que vamos a tener que tener presente, ya que una cosa es lo que primero sucede, Bitcoin hace una cosa y luego va el resto, y otra cosa es la revalorización que esas criptomonedas obtienen respecto a Bitcoin. Pero bueno, hemos visto lo que ocurrió con Bitcoin, hemos visto lo que ocurrió con Ethereum, vamos a hablar de ya dos altcoins que son o están un escalón por debajo. Tenemos las dos primeras, Bitcoin y Ethereum. Oye, ¿por qué no reducimos marchas y buscamos altcoins de menor capitalización? Y para ello, literalmente he elegido dos totalmente aleatorias. Una de ellas es Litecoin y como puedes comprobar, del mismo modo que vivimos el gran mercado alcista durante todo el año 2020 y 2021, llegamos a ese máximo histórico en mayo. Del mismo modo que llegamos en Bitcoin, Litecoin hizo lo mismo, pero ¿qué ocurrió a posteriori? Primero, se revalorizó un 1600% aproximadamente. Ya vemos que a medida que vamos bajando, tenemos igual un poquito más de volatilidad. Pero después de ese movimiento correctivo, ¿qué pasó con Litecoin? Que en vez de formar un nuevo máximo en octubre, noviembre, Bitcoin en octubre y Ethereum lo hizo en noviembre, Litecoin ya formó un máximo decreciente, anticipando un movimiento a la baja. Pero aún mejor, vamos a otra altcoin, en este caso Dogecoin. Pese a ser solo un meme, tiene una capitalización de mercado bastante grande y justamente después de Bitcoin llegó a su máximo en mayo del año 2021. Aquí lo tenemos, subió un 34.500%. Ha sido aleatorio que salga Dogecoin, pero nos va a venir como anillo al dedo, ya que ¿qué es lo que ocurrió a posteriori? Que el precio no fue capaz ni de levantarse una cuarta parte de todo el movimiento alcista que había formado desde el momento del halving de Bitcoin hasta el máximo, e inició esa secuencia de máximos decrecientes. Aquí lo tenemos, no tuvo ni que esperarse a octubre o a noviembre. En septiembre ya hizo esos máximos decrecientes e inició esa gran tendencia bajista en la que nos encontramos o la que formamos en ese movimiento, y luego pues ya vino el mercado en el que nos encontramos actualmente. Pero es que aún podemos bajar un escalón más. Hemos empezado por Bitcoin, hemos hablado de Ethereum, que sería la criptomoneda inmediata, hemos bajado un escalón de capitalización con Litecoin y con Dogecoin. Vamos a bajar aún un escalón más hablando de las típicas altcoins que nacen, crecen y en muchas ocasiones mueren en ciertos mercados, ya que salen a raíz de replicar el éxito de otros proyectos, de otras altcoins, de sectores de moda, lo que sea. Y nuevamente he elegido dos altcoins totalmente aleatorias. Por un lado tenemos a Bread, que como puedes comprobar justamente en el momento en el que salió el halving de Bitcoin en mayo del año 2020, el precio era de 0,12 aproximadamente y hasta el punto máximo llegó a 1,2, multiplicando prácticamente un por 10. Pues bien, fíjate que la realidad de esta altcoin es que ya era de color rojo. ¿Por qué? Pues porque ya venía arrastrando pérdidas desde el anterior mercado alcista. En ningún momento ha sido capaz de recuperarse de los máximos alcanzados en el mercado alcista del año 2017-2018, que es justamente 2018 cuando llegamos al máximo de ese bull run. Y la situación actual es la misma. Vamos a buscar una altcoin más y en este caso tenemos a Siacoin, que 3/4 partes de lo mismo. En el momento en el que vivimos el halving de Bitcoin en mayo del año 2020, el precio estaba en 0,50 aproximadamente, 0,57, y sí que es verdad que se formó un gran movimiento ascendente. El precio llegó a 0,045, multiplicando un por 7, por 8, por 9 aproximadamente, pero 3/4 partes de lo mismo. Justamente el bull run del año 2016-2017, donde se marcaron grandes máximos, esta altcoin tampoco fue capaz de superar el máximo alcanzado de 0,078. Y en este caso volvemos a vivir un nuevo mercado bajista permanente, viendo una altcoin que genera grandes rentabilidades, pero que no es capaz de superar los máximos de otros momentos. Entonces, viendo estos datos tan introductorios que nos van a servir para marcar las bases de ciertos puntos que comentaremos a continuación, ¿qué conclusiones podemos sacar? Yo diría que dos bastante evidentes. La primera de ellas es que hasta que no vendes no has materializado las ganancias.
Hay muchas altcoins que viven ciertas fases de mercado realmente alcistas, algunas más, otras menos, unas llegan antes, otras llegan más tarde, da igual, pero grandes revalorizaciones y terminan finalizando ese movimiento entrando en un mercado bajista que podríamos definir como eterno. La segunda conclusión es que si no tienes unas reglas de salida exactas y específicas, te vas a llenar de dopamina cada vez que en esas fases tan alcistas entres a ver tu portfolio y veas cómo se ha revalorizado. Pero llegará un momento en el que no solo se te van a reducir esas ganancias a la mitad, sino que si tienes mucha suerte no vas a perder dinero. Entonces, primero de todo, no inviertas dinero que no estás dispuesto a perder. Es muy goloso el hecho de ver cuánto dinero podrías ganar si esa altcoin va hacia la dirección que tú esperas, con todo el capital que tú tienes o con todo el capital que tú quieres invertir. Pero del mismo modo que puedes ganar mucho dinero con ese capital, también puedes perder mucho dinero con ese capital o incluso perder todo el capital. Así que lo primero que tienes que hacer es no invertir algo que estás dispuesto a que se vaya a cero. Piensa que en el momento en el que hablamos de estadística referente a la inversión y al trading, lo más probable es que pierdas. No lo digo yo, lo dice la estadística. Mucho más probable aún es que pierdas si añades diferentes condicionantes, como por ejemplo que no tienes una experiencia importante o que estás tomando una decisión en base a lo que te gustaría que sucediera o a lo que otra persona te ha dicho o ha comentado que puede suceder. Y en segundo lugar, en el momento en el que entramos en una posición, independientemente de si es a corto, medio o largo plazo, no solo tenemos que tener claros los motivos por los cuales entramos, también tenemos que tener clara la forma a través de la cual vamos a salir. Este es el pie del que la mayoría de inversores cojean. Es muy fácil ganar dinero durante ciertas fases de mercado, sobre todo si todo acompaña, pero ¿es fácil materializar esas ganancias en dinero que llega a tu cuenta? La respuesta es no. ¿Cuántas veces te ha pasado el hecho de entrar sin saber cómo vas a salir y pensar, bueno, ya iré viendo? Esto es un error porque seguramente nunca has entrado sin saber exactamente en qué momento ibas a vender. La realidad es que si en el momento en el que tú entras te dicen, oye mira, si entras ahora te vas a llevar un por 3, todo el mundo diría que sí, es lo lógico, asegurar un por 3 es una barbaridad. ¿Qué pasa? Que te encuentras con el por 3 y quieres por 4, y luego por 5, y luego por 6, hasta que te das cuenta que ese por 8 al que has llegado se convierte en un por 3, en un por 2, en un por 1, y con suerte no terminas perdiendo dinero. Tu objetivo no tiene que ser buscar el mínimo de mercado para comprar y el máximo de mercado para vender. Eso es imposible. Tu objetivo tiene que ser encontrar una zona interesante para acumular y vender en una zona también interesante. Por ejemplo, muy rápidamente, aquí tenemos una herramienta que nos permite hacer DCA automático. En este caso tenemos un DCA en Bitcoin de $100, literalmente semanales, cada lunes. Da igual si el mercado está subiendo, cayendo o haciendo piruetas. Empieza en mayo del año 2020, cuando vivimos el halving, y termina en diciembre del año 2023, por poner un momento concreto. Pues fíjate, hubieras invertido $18.900, ya que hubieras estado 189 semanas, y hubieras acumulado un total de 0,8128 bitcoins para un portfolio actual de 55.675. Esto sin darte cuenta y sin buscar el momento perfecto para comprar. Pero este es el caso de Bitcoin. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si lo haces en Solana? Que la revalorización hubiera sido mucho mayor. Tendrías ahora mismo un portfolio de $700.000, simplemente por invertir $100 en la semana sí, semana también, lunes sí, lunes también. Oye, yo es que $100 no tengo. Bueno, pues hazlo por 10. En vez de 100, réstale un 0 a esto. En vez de 700.000 en Solana, tendrías 70.000. No está nada mal, ¿no? Pues bien, esto lo podemos extrapolar literalmente a cualquiera de las altcoins que tú quieras y podrías ver cómo en Solana tendrías 700.000, Matic 233.000, Avalanche 72.000, Bitcoin 55.000, Cardano 45.000 y Polkadot 22.000. Entonces, ¿esto por qué lo comento? Lo comento porque en base a lo que hemos comentado, a lo que hemos analizado de forma muy rápida y superficial referente al halving, puedes empezar a marcar 1, 2 o 3 normas muy básicas de inversión, ajustando ciertos parámetros o ciertos hábitos que tienes actualmente para multiplicar por
no sé ni por cuánto, las ganancias que estás obteniendo a día de hoy. Y ya explicadas esas tendencias o ciclos en los cuales el mercado de criptomonedas se sumerge de forma periódica y las normas que podemos aplicar para empezar a mejorar esas buenas prácticas, voy a hablar de esos sectores que van a ser punteros, o mejor dicho, ese sector tan puntero, y lo voy a defender en base a métricas y datos totalmente objetivos. Y es que, como ya sabéis, durante cada uno de los bullruns que tenemos hay ciertos sectores que despuntan por encima de los demás. Hemos tenido épocas donde las aplicaciones descentralizadas o DeFi eran el sector puntero, otras veces hemos tenido metaversos, hemos tenido sector del gaming, hemos tenido NFTs, etcétera, etcétera. Pues bien, creo que a día de hoy estamos viviendo una nueva etapa y una revolución como nunca habíamos visto, y esto tiene nombre y apellido y se llama inteligencia artificial. Y es que en lo poco que lleva de este año 2024 ya puedes ver que los proyectos de inteligencia artificial han tenido rendimientos en promedio 1.6 veces más rentables que el resto del mercado. Y eso teniendo en cuenta que el mercado hasta la fecha ha tenido retornos realmente positivos en literalmente todos los sectores. Y la realidad es que no te voy a dar el nombre de ningún token o ninguna criptomoneda que creo que va a ser puntera y va a ser positiva, pero sí que lo que voy a hacer es explicarte los motivos por los cuales creo que este sector tiene tanto futuro y enseñarte a que tú de forma autónoma e individual seas capaz de extrapolar el mismo análisis pero en otros campos o sectores. Y es que en el caso que no lo sepáis, ChatGPT ha sido el primer producto a gran escala que ha permitido conectar a la gente normal, como tú y como yo, con este tipo de tecnología, ya que hasta ahora la inteligencia artificial estaba reservada a personas que se dedicaban a ello, a investigadores, científicos, etcétera, etcétera. Pero ChatGPT ha unido estos dos mundos, haciendo que la inteligencia artificial, o mejor dicho, el ChatGPT, obtenga la mayor adopción de toda la historia. Como puedes comprobar, el pasado ganador, Instagram, tardó más de 2 años en alcanzar los 100 millones de usuarios. Pues bien, ChatGPT logró lo mismo en tan solo 2 meses. Y luego tenemos otras grandes aplicaciones como Spotify, Twitter o Netflix, aplicaciones que prácticamente utilizamos todos, que han llegado a tardar prácticamente 10 años, como es el caso de Netflix, en alcanzar los mismos números que ChatGPT ha alcanzado en 2 meses. Y estos simples datos ya hablan y mucho del atractivo y del potencial que tienen este tipo de tecnologías, como en este caso es la inteligencia artificial, para el ser humano. Pensad que está batiendo récords nunca vistos, pero es que tiene muy pocos años de vida. Y la pregunta podría ser, oye Alex, ¿y esto cómo se relaciona con las criptomonedas y con la blockchain? Bueno, como muchos de vosotros sabéis, los proyectos de blockchain se caracterizan y se destacan por su innata transparencia, descentralización y por su seguridad. Características difíciles de atribuirles a la IA ahora mismo. Y si creéis que estoy siendo exagerado, este par de oraciones en el vídeo fueron hechas con mi voz clonada por inteligencia artificial. Y la realidad es que sí, si escucháis detenidamente la pista de audio que he puesto, sobre todo ahora que ya sabéis la verdad, os daréis cuenta de que no soy yo el que habla, por la naturalidad, por la entonación, etcétera, etcétera. Pero tenéis que pensar que es una tecnología nueva dentro de un campo nuevo. Y si ya a día de hoy estamos teniendo problemas, lo mismo que hemos tenido toda la vida, con las fake news, las manipulaciones, la desinformación, etcétera, etcétera, ¿qué creéis que va a pasar cuando este tipo de tecnologías cada vez avancen más y se hagan más potentes? Pues para eso la blockchain podría ayudar, para poder verificar y certificar que una publicación concreta ha sido generada por una persona que además tiene X autoridad o Y y que no ha sido creada y realizada por una inteligencia artificial. Sería una especie de verificación como la de Instagram, la de Twitter, la de TikTok o cualquier otra plataforma, pero mucho más certera e inamovible. Y no solo eso, sino que encima Sam Altman, el creador de OpenAI, pidió recientemente $7 trillones al gobierno estadounidense para poder seguir avanzando en esta industria, ya que ahora mismo hay una escasez de microchips de computadores, lo que hace que los avances en la propia industria sean aún más valiosos. Solo tenéis que ver lo que está ocurriendo con las gráficas de Nvidia y de AMD.
están subiendo con mucha fuerza. Es cierto que todos los mercados prácticamente están en claros movimientos ascendentes, pero estas dos compañías especializadas en microchips y en tecnologías tan avanzadas están dando movimientos alcistas claros. Y los ordenadores que se necesitan para poder desarrollar estos algoritmos de inteligencia artificial requieren de un gran poder computacional. Y con la blockchain este coste y este poder computacional podría descentralizarse de algún modo, permitiendo que prácticamente todo el mundo tenga acceso a estas nuevas tecnologías y no pase lo que pasa siempre, y es que hay unos pocos que las manejan, las controlan y mueven los hilos respecto a lo que podemos o no podemos hacer todos los demás. Y aquí he hablado únicamente de 2 o 3 elementos que hacen que la inteligencia artificial y la blockchain no solo puedan ir de la mano, sino que deberían ir de la mano. Hay varios más, si veo interés en los comentarios ya haré un vídeo referente a esto, pero ya es un punto de partida a través del cual se pueden empezar a buscar proyectos de criptomonedas que solventen estas carencias o que vayan en favor de la adopción de la inteligencia artificial o de la democratización de la misma. Pero claro, del mismo modo que lo hemos visto en otros mercados, en este mercado va a ocurrir lo mismo, ya que el hecho de ver un sector que despunta es sinónimo de estafas, de manipulaciones, de engaños, de rug pulls, y es justamente aquí donde entra la labor de investigación de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿cuándo ha sido creado ese proyecto? ¿Quién hay detrás de ese proyecto? ¿Qué alianzas tiene ese proyecto? ¿Cuáles son los problemas que intenta solventar? Estos son algunos de los puntos a través de los cuales deberíamos partir para darnos cuenta de la legitimidad o no de ese proyecto. Lo que por regla de 3 me lleva al último apartado de este vídeo, y son los riesgos inherentes de invertir en altcoins y cómo podemos estar más seguros a la hora de invertir o no invertir en un proyecto determinado. Y para introducir esta última sección del vídeo, quiero ejemplificarte con una situación real lo que ocurre literalmente semana sí, semana también en el mercado de criptomonedas por parte de muchas de las personas que suben ese top 5, top 7, top 10, top 12, top 15, top 20 de las mejores altcoins para hacer un por 20, un por 100 o un por 1000, ¿no? Y es que se intenta vender una imagen de ponerte a disposición del público, de la persona que ve el vídeo, pero la realidad es que hay solo un denominador común. Y es que hay una única persona que sale beneficiada en todos y cada uno de estos vídeos, y es el creador de contenido. Entonces, si vamos directamente al gráfico, puedes comprobar cómo hace 4 meses, el 10 de noviembre del año 2023, aquí lo podemos comprobar, a las 11:05 UTC, un conocido influencer sobre criptomonedas, Alex Becker, seguro que os suena, lo que hizo fue comprar $5.000 en Sidus. Aquí tenemos la transacción y aquí puedes comprobar cómo hace un swap de 5.000 USDCs a el equivalente en Sidus, que es pues lo que sea. En este momento, en noviembre del año 2023, el precio de Sidus está alrededor de este punto de aquí. Está formando un pequeño movimiento ascendente, como prácticamente cualquier criptomoneda en esa fase de mercado, y lo que ocurre es que en el momento en el que Alex Becker hace la compra, posteriormente a ello, lo que hace es hablar de Sidus en un vídeo. Aquí lo comenta, mencioné Sidus durante 15 segundos en un vídeo y después se vio un crecimiento extremadamente estable. Habla de ello en Twitter, hace ruido, se mueve y lo que hace el precio de Sidus es explotar con muchísima fuerza. ¿Para qué? Para que posteriormente, aquí lo podemos comprobar, concretamente hace un mes, más o menos, el 9 de febrero del año 2024, a las 10:13:47 UTC, lo que hace el mismo Alex Becker es recuperar esos $5.000 invertidos en Sidus para hacer un swap, quitando los Sidus de en medio y transformándolos en 13.482 USDCs. Es decir, literalmente en cuestión de 2 meses aproximadamente, comenta esa noticia, compra, la comenta, lo promociona y lo retira. Y aquí no ha pasado nada. Y sinceramente, me da igual los términos en los que hablaste de Sidus, me da igual los términos en los que menciona, los términos en los que lo comenta. La única realidad que hay detrás de todo esto es que el patrón es el mismo. Compro, promociono y vendo.
Y esto, sinceramente, es una tónica habitual en cualquier perfil, en cualquier país y en cualquier canal. Evidentemente, han salido muchos más casos sonados de esto en Estados Unidos o por parte de personas con grandes influencias. Ha habido juicios, ha habido acusaciones y hemos visto personajes de todo tipo. Alex Becker es uno de ellos y tiene realmente mucho poder y mucha influencia en el mercado, pero también hemos visto casos como el de KSI, el de Dillon Danis, el de Jake Paul, cantantes, jugadores de fútbol. Hemos visto un poco de todo, ¿no? Con lo que la realidad es que lo que no puedes hacer es pretender ganar dinero con una altcoin simplemente porque una persona ha hablado bien de ella, ya que si fuera tan sencillo como eso, no habría un 90 y pico % de personas que pierden dinero invirtiendo en criptomonedas. Habría un 5% que no ganarían dinero, pero habría un 95% que estaríamos ganando dinero constantemente, pero la realidad es que es una cifra diferente. Y la realidad es que podéis poner prácticas que ya tenéis a vuestra disposición para poder daros cuenta de si eso que están explicando ciertos influencers es real, es verídico, o si por el contrario ya han tomado participación desde hace poco tiempo respecto a la explicación pública en ese token, en esa criptomoneda o en esa altcoin. Una de las herramientas, evidentemente, es Arkham. Yo creo que ya todo el mundo lo conoce. Y es que aquí podéis hacer tracking de las principales wallets que usan dichos influencers. Si veis que alguien en Twitter está promocionando cierta altcoin, primero revisad, obvio, que su comportamiento sea congruente, revisad esa altcoin, revisad qué está diciendo y cuál es el potencial real de esa altcoin, pero luego, si veis que indican que es interesante comprar cierta moneda, podéis revisar su wallet, podéis ver si está vendiendo o si está comprando. Obvio, se usan diferentes wallets, obvio, es difícil llegar a esa wallet, pero os va a servir para detectar los movimientos que esos influencers están llevando a cabo antes de que sean publicadas en sus redes sociales pues esos comentarios sobre ciertas altcoins o ciertos tokens. Y además podéis incluso configurar la plataforma para que os avise cuando cierta wallet está haciendo ciertas transacciones. No tengo ni idea, cada uno en función de la wallet del influencer que haya podido detectar o esa persona que esté siguiendo. Evidentemente no se trata de una táctica infalible, ya que tenéis que encontrar la billetera de la persona a la cual queréis, entre comillas, espiar, pero en el momento en el que la encontréis podréis un poco darle seguimiento a lo que está haciendo. Además, que lo habitual es tener varias billeteras. Esta es una billetera que hemos visto de Alex Becker. ¿Qué estará haciendo con las billeteras que no hemos llegado a ver? Pero la pregunta es, oye, ¿cómo es posible que un simple influencer, por muchos seguidores que tenga, sea capaz de manipular de esta forma el precio de una criptomoneda? Primero de todo, tienes que tener presente que Bitcoin, Ethereum y tantas otras altcoins, incluso pues me atrevería a decir Dogecoin, Shiba, etcétera, etcétera, tienen mucha más resistencia a este tipo de movimientos y es simplemente porque el volumen es mayor, con lo cual la liquidez es mayor y esto hace que esas órdenes o esas manipulaciones alcistas o bajistas sean mucho más absorbidas por tantas otras personas que buscan la dirección opuesta. Entonces, por ejemplo, si vamos rápidamente a CoinMarketCap, independientemente del precio, quiero que nos fijemos en esta columna del medio de aquí y puedes comprobar como, por ejemplo, Bitcoin durante las últimas 24 horas tiene más de 41 billones de volumen. Tenemos a Ethereum con 17 billones, tenemos a USDT con 86 billones, a Solana con 10, a BNB con 3, a Ripple con 1, a USDC con 11, a Cardano con 744 millones. Independientemente de si el precio sube o baja, el mercado seguramente ya ha puesto órdenes de compra en precios cercanos o órdenes de venta en precios cercanos al precio en el que esté esa altcoin o Bitcoin. Así que esto va a hacer que de cierta forma sirva de colchón si el precio empieza a bajar constantemente y lo vaya a hacer de forma un poquito más gradual. Esta característica, por ejemplo, a medida que vas bajando, pues ya se van viendo volúmenes más bajos. No nos tenemos que ir muy lejos para ver como, por ejemplo, Aave tiene un volumen de 143 millones, BIM tiene un volumen de 36 millones, Gala tiene un volumen de 258 millones y a medida que vayas bajando en la lista de seguimiento, verás que esas altcoins tienen cada vez menos volumen. ¿Eso qué significa? Que podrías comprar un montón, hacer que el precio suba y hacer
parecer que hay interés aparente por esa moneda. Luego esperas a que otras personas inviertan, ya que han picado respecto a lo que tú has prometido, formando esa subida totalmente artificial, y en el momento en el que ya hay otras personas en el juego y están haciendo que el precio suba entre ellas, tú lo único que tienes que hacer con esa liquidez que se está generando en una altcoin que en general no tiene tanta liquidez, es vender las posiciones que tú mismo has comprado anteriormente con ganancias. ¿Por qué? Porque tú has comprado cuando nadie quería comprar, has hecho que el precio suba, lo has anunciado y ahora se está generando un volumen de compra tan grande por parte de tu propia comunidad que tú puedes vender sin ningún tipo de problema y sin hacer que eso genere una caída agresiva del precio lo que has comprado anteriormente a otras personas. Y es que de verdad crees que en una profesión tan complicada y difícil como la inversión y el trading, simplemente haciéndole caso a lo que dice una persona, ya vas a poder ganar dinero. ¿De verdad crees que esto lo vas a poder mantener a largo plazo, independientemente de las ganancias que hayas obtenido a corto plazo? ¿De verdad crees que en un mercado tan brutal y tan salvaje como es el mercado de las criptomonedas, simplemente por hacer caso a una persona que se cataloga de experta en criptomonedas, vas a no formar parte del 90% de personas que pierden dinero? Y ya para finalizar, ¿crees además que esa persona está subiendo tokens constantemente por amor al arte? ¿Por amor a vosotros? ¿Por haceros un favor? La respuesta es no. Y la realidad es que la culpa de todo esto no la tienen las personas que están creando y divulgando el contenido basura. La culpa de todo esto la tienen las personas que consumen ese contenido y que actúan en base al mismo, creyendo que van a poder ganar dinero fácil y rápido sin necesidad tan siquiera ni de esforzarse. Y vuestro foco, ya lo he dicho muchas veces, no tiene que estar en encontrar comida. Tiene que estar en aprender a cazar. Por eso, de forma diaria, estoy subiendo contenido gratis sobre análisis, sobre trading, sobre criptomonedas, vídeos por la mañana, vídeos por la tarde. Nunca te voy a decir que el mercado irá para arriba, que el mercado irá para abajo, o que esta estrategia es la buena y que esta estrategia es la mala. Lo que voy a hacer es enseñarte las herramientas que necesitas para poder determinar cuál es la probabilidad del movimiento del mercado. Es enseñarte las herramientas que necesitas para que tú mismo puedas crear o puedas aprender estrategias de trading. No te voy a enseñar cuáles son mis trades, no te voy a enseñar cuál es mi portfolio, no te voy a enseñar cuál es mi predicción, porque te estaría enseñando a comer. Y yo lo que hago de forma diaria es enseñarte a cazar. Por eso abajo en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo tienes múltiples enlaces de interés, cursos, formaciones, tutoriales, guías, estrategias de trading rentables, todo contenido 100% gratuito para que sigas formándote en el mundo del trading y de las criptomonedas sin necesidad de invertir tu dinero. Todo contenido gratuito para que aprendas a cazar. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.